Estimados amigos, con el gusto de saludarles en una edición más de la revista digital del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Los saluda su servidor José Quintero, titular del Juzgado Primero Oral en materia mercantil. En esta ocasión distraigo su atención para que hablemos de un caso en particular. Hablaremos de las acciones de nulidad de cargos por disposiciones a través de medios electrónicos o dispositivos electrónicos que eventualmente se pueden materializar a través de disposiciones en cajeros o transferencias en cuentas diversas. Como ustedes saben, cuando un cuentaviente reclama a la institución a través de una acción judicial, desde luego, que una de las transacciones o varias de las transacciones que puedan aparecer en su estado de cuenta no son reconocidas, puesto que no afirma no haber dispuesto de esos montos con su autorización a través de estos medios electrónicos o eventualmente con el uso de sus claves digitales, se convierte en una condición algo compleja para su acreditamiento. Evidentemente, no tiene elementos técnicos cuando inicia la acción para efecto de poder justificar si la disposición fue correcta o incorrectamente realizada. Lo que ocurre en esta eventualidad es que quien tiene la carga de la prueba al momento de objetar el pago es en principio el cuentaviente, el que debe ocuparse de que en el anuncio de sus pruebas efectivamente le refiera a la autoridad jurisdiccional la imposibilidad material de poder allegar esos medios de prueba, para con esto obligar a la institución a aportar aquellos elementos técnicos o documentales donde sustente la operación que es materia de objeción. Es decir, el accionante es poco probable que tenga a su alcance elementos de prueba cuando inicia la contienda, pero esto no le exime de su responsabilidad de anunciar los elementos de prueba suficientes y manifestar bajo protesta de conducirse con verdad de esa imposibilidad material para llegarlos, y así entonces revertirle la carga de la prueba a la parte demandada, en este caso la institución bancaria, para que aporte estos elementos a la contienda judicial. Pero ¿qué ocurre cuando la institución bancaria, al momento de responder a esta acción judicial, acompaña documentos en los que afirma se contiene la información suficiente para tener por justificada esa transacción a través de medios electrónicos, el uso de un teléfono celular, una computadora e infinidad de ahora nuevos dispositivos que podemos emplear para estas transacciones? Cuando la institución bancaria demandada aporta estos elementos de prueba, entonces es forzoso para aquel cuentaviente que ya está inmerso en esta contienda judicial que impugne, si lo estima necesario, que impugne la autenticidad de estos documentos, lo que le implica obligatoriamente anunciar su prueba pericial y desde luego justificar que esos elementos documentales son discrepantes o no contienen la suficiente información respecto de la remisión, recepción y autentificación de esas autorizaciones digitales que se dan a través del uso de claves, en algunos casos dinámicas, en algunos casos fijas, pero de las claves que sustituyen, en términos del artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, la firma autógrafa del cuentaviente. De manera que aquí observamos esa dualidad de obligación para integrar el elemento de prueba. En principio es para el cuentaviente que objeta la operación. Él, al no tener los elementos, desde luego le revierte la carga de la prueba a la institución, y la institución, cuando acompaña estos documentos, pudiéramos, como ya lo indiqué, estar en esa posibilidad de impugnar su autenticidad. El desenlace poco favorable para el accionante, en este caso cuentaviente, será en la eventualidad de que no impugne estos documentos, que justifiquen la operación y como consecuencia justifiquen que la causa de pedir no se acredita en la contienda. Es recurrente advertir en los procesos jurisdiccionales que los accionantes de este tipo de acciones judiciales
no impugnan estos documentos y no aportan mayores elementos para poder determinar si, por ejemplo, la impresión de las tiras auditoras o de las pantallas donde vienen las operaciones con los datos de la hora, monto de transacción y aquellos elementos técnicos que dicen las instituciones se utilizaron para esas disposiciones, si no se impugnan este tipo de elementos, si no se aporta una prueba especial, técnica, como es la pericia en materia de informática, entonces limitará el actuar jurisdiccional para poder llegar al resultado de que si esos documentos efectivamente reflejen esta información. De manera tal que las instituciones hacen lo correcto cuando aportan estos elementos de prueba, sin embargo, no siempre estos elementos de prueba resultan del todo infalibles, puesto que habría que analizar si la remisión y recepción de datos, como ya indiqué, efectivamente fue correcta y cuenta con aquellos certificados digitales que reflejen de manera válida y contundente que la persona a la que se le atribuye la operación efectivamente utilizó sus credenciales electrónicas para poder hacer la disposición y eventualmente con ello tener por sustituida su firma autógrafa. Espero que la información les haya resultado útil. Este tema finalmente me resulta de mucho interés, puesto que ha sido recurrente el aumento de acciones judiciales en este sentido y sobre todo esa falta de atención en los procesos jurisdiccionales para poder integrar estos elementos de prueba de manera adecuada. Les agradezco la atención a este videoblog, les envío un abrazo y nuevamente mi agradecimiento al magistrado Ricardo Suro Esteves por la invitación a participar en esta revista digital. Que tengan todos buen día.